Bien, vamos a empezar. La información que tenemos hasta ahora, yo quiero mostrarles desde la perspectiva del coaching contextual cómo los seres humanos creamos nuestra personalidad, porque la personalidad construye la realidad personal, es decir, la manera como yo me veo a mí, veo a los demás y veo al mundo, terminan determinando el mundo que construyo. Y entonces, yo creo que como cuando nos contratan como coaches para lograr un propósito que no se está logrando de manera, digamos, orgánica, suele ser porque la personalidad del cliente no permite la construcción de ese resultado. Y nosotros, de cierta manera, necesitamos apoyarlo a deconstruir su personalidad y luego construir una personalidad que le permita crear ese resultado. Ahora, para poder deconstruir la personalidad, creo que es fundamental entender cómo se construye la personalidad. Y por eso el día de hoy vamos a mirar cómo se construye la personalidad, cómo desde la personalidad que construyo la vida que construyo y cómo como coach puedo apoyar al cliente a deconstruir esa personalidad y abrir posibilidades digamos, de una personalidad que se alinee con lo que quiere crear. Insisto que su personalidad inicial no está permitiendo. Cuando el ser humano nace es una página en blanco, por eso hablamos de que cuando un bebé nace, todo es posible para ese bebé, ¿no? No hay límite. No hay ningún límite. ¿Por qué? Porque ese bebé puede ser si lo traemos a un hogar en Pasto, pues va a ser nariñense. Si lo llevamos a un hogar en Estados Unidos, va a ser norteamericano. Si lo llevamos a China, va a ser chino. Si lo llevamos a Alemania, va a ser alemán. Es decir, cuando nacemos, la mente humana es una página en blanco, donde absolutamente todo es posible, ¿no? Las posibilidades son literalmente infinitas. En el momento en que nace, e incluso algunos científicos aseveran que más o menos a los 2 o 3 meses que se empieza a crear el cerebro, empieza a ocurrir, pero digamos que desde la perspectiva contextual mental es desde el momento en que nace. Empieza a ser sometido a una serie de estímulos del exterior. Entonces, en el momento en que nace, ya las posibilidades no son infinitas, porque cuando nacemos, las posibilidades se reducen a lo que es posible en mi cultura, ¿no? Si nazco en la familia Rodríguez, que queda en el norte de Bogotá, que queda en Bogotá, que queda en Cundinamarca, que queda en Colombia, que queda en el norte de Sudamérica, que queda en Sudamérica, que queda en el hemisferio occidental. Cada una de estas variables limita, ¿no? Lo que está disponible para el ser humano del hemisferio occidental no está disponible para el ser humano del hemisferio oriental. Lo que está disponible para el ser humano del norte de Sudamérica no está disponible para el sur de Sudamérica. Lo que está disponible para los colombianos no está disponible para los ecuatorianos. Lo que está disponible para los de Cundinamarca no está disponible para los paisas. Lo que está disponible en Bogotá no está disponible para Medellín. Lo que está en el norte no está en el sur. Y los Rodríguez es distinto a los Pérez. Entonces, en ese momento ya se cierran las posibilidades infinitas y se limitan a lo que es posible para mi cultura. Y el contexto. Esas posibilidades es lo que determina el contexto. Esto es lo que yo llamo contexto, ese cuadro esa jaula imaginaria es lo que se llama contexto mental, ¿no? Contexto mental. Entonces, las posibilidades de vida se limitan al contexto mental de esa persona. Ahora bien, el cerebro humano es una máquina de interpretar. Eso es lo que hace el cerebro humano, interpreta. Entonces, lo que limita al ser humano, lo que construye la personalidad, no es lineal con los Rodríguez, ni es lineal con ninguno de estos elementos, sino es interpretativo. Es decir, lo que va a construir mi personalidad es lo que yo interpreto de los estímulos que me están rodeando, ¿no? Y eso es una cosa que para los padres, maestros y formadores de los niños, creo que no lo entienden, no lo captan. ¿Por qué? Porque
el mecanismo de educación conceptual, que es la educación que está aceptada desde principios de 1800, nos ha venido entrenando a que lo que aprendemos, aprendemos los conceptos, lo aprendemos de memoria, lo aprendemos no interpretándolos, sino aprendiéndolos, ¿no? Entonces, los padres piensan que porque le dicen a los niños, esto es lo bueno y esto es lo malo, y así se hace, y esto es lo que no se hace, y esto es lo correcto, esto es lo correcto, pues los niños están aprendiendo eso y resulta que no estamos conscientes de que nuestro cerebro no aprende linealmente, sino aprende, es una máquina de interpretar. Y lo que no sabemos, y creo que si lo supiéramos seríamos los mejores maestros del mundo, es qué es lo que determina que interprete un ser humano algo de una manera y otro ser humano algo de otra manera. Ese, digamos, mecanismo de por qué yo lo interpreto de una manera y por qué yo lo interpreto de otra, ese todavía no lo tenemos claro. Lo que sabemos es que el ser humano lo que hace es observar un evento que está enmarcado en todo este juego de situaciones, las situaciones que me está causando ser Rodríguez, ser del norte, ser de Bogotá, ser de Cundinamarca, todas las situaciones, y crear una interpretación, ¿no? Crear una interpretación sobre esos eventos que en últimas van a ser lo que van a construir mi personalidad. Es decir, que la personalidad no está construida por los eventos que me ocurren, sino por mi interpretación de los eventos que me ocurren. Eso es claro, pero eso es muy difícil de meterle a un ser humano que no ha trabajado consigo mismo, que no ha tenido una exposición larga y profunda de autoconocimiento y autoexploración, porque para nosotros, los humanos, la interpretación y el evento son lo mismo. Nos cuesta separarlos. Es que el cerebro no ha evolucionado a un punto donde nosotros podamos de manera clara y concisa, momento a momento, discernir entre el evento y la interpretación. O sea, nosotros podemos de pronto parar y mirar hacia atrás y decir, mira, este es el evento y esa es la interpretación de lo que ocurrió. Pero en el momento presente, yo estoy atrapado en mi interpretación. Es decir, yo vivo mi vida por mi interpretación del momento. El mecanismo de formación de la personalidad que construye la realidad personal del adulto tiene que ver con la interpretación que construye de los eventos que lo rodean. Vamos a mirar cuál es el mecanismo de interpretación y cuál es la estrategia de interpretación. Pero para poder entender eso, primero tenemos que tener esto muy claro, ¿no? Tenemos que tener esto muy claro, porque ahí tu mente quiere mezclar dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Cuando hablamos del ser humano página en blanco, todo es posible y luego nacemos y empezamos a ser sometidos a una serie de eventos. Ahora, aquí es donde es importante recordar que el humano, como todos los animales, el humano depende 100% de quien lo cuida, sobre todo en esos primeros años de existencia. Es decir, que uno de los automáticos, ya no de interpretación, sino paradigmático, un paradigma del ser humano como miembro del reino animal, es proteger al cuidador. Es decir, si el cuidador está en peligro, yo estoy en peligro. Entonces, yo necesito proteger al cuidador. Y aquí hablábamos y mirábamos sobre antropológicamente el ser humano como para poder sobrevivir como especie, uno de los mecanismos que construyó el cerebro es el mecanismo de tapar el dolor, de tapar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones lo vuelven visible ante el enemigo o ante la presa. Y si yo soy visible ante el enemigo, ante la presa, o el enemigo me mata, o la presa se me escapa y yo fallezco. Entonces, el cerebro ha construido un mecanismo para tapar esas emociones y no ser casado o casar. Luego ya el cerebro tiene ese mecanismo. Y uno de los peligros, además de ser casado o casar, que tenemos cuando somos cachorros, es el malestar del cuidador.
Si el cuidador está en peligro, si el cuidador está mal, yo estoy en peligro. Entonces, como cachorros, una de nuestras prioridades es proteger a ese cuidador. Nuevamente, algo que los padres no somos conscientes. Los padres no nos damos cuenta de la importancia de nuestro bienestar para la construcción de la personalidad de nuestros cachorros. Pensamos que hay que darles, ¿no? Hay que darles cosas, que hay que proveerles de afecto y proveerles de techo y educación, pero no estamos conscientes ni poquito de la importancia de nuestro propio bienestar, porque nuestra falta de bienestar como cuidadores pone en peligro al cachorro, lo pone en un peligro interpretativo, es decir, puede que en la realidad no esté en peligro, pero acuérdense que el cachorro no distingue la realidad de la interpretación. Como todos los humanos, la realidad la colapsamos con nuestra interpretación. Entonces, puede que el cachorro realmente no esté en peligro, pero su interpretación automática por la construcción de su cerebro es que está en peligro. Entonces, cuidadores, no estamos conscientes de la importancia de nuestro bienestar. Ahora, miremoslo entonces desde la perspectiva del cachorro. Ese cachorro que, insisto, era una página en blanco, sus posibilidades eran infinitas, nació en una manada, ¿no? que tiene unos límites y que tiene un cuidador o unos cuidadores. Es lo que Martin Heidegger llama el Dasein con D larga, ¿no? El Dasein es toda la sumatoria de reglas, limitaciones, reglas no verbales y reglas verbales que existen en la manada cuando yo llego. Lo que hablábamos ahorita de las reglas de los Rodríguez, las reglas de los colombianos, las reglas de los hombres del hemisferio occidental. Todo eso es el conjunto de reglas que establecen ese Dasein. Llego a la vida, yo aparezco en el mundo, yo aparezco en el mundo y me tiran, me lanzan, dice Heidegger, me lanzan a este lugar, me lanzan a este espacio en donde yo no tengo ninguna injerencia fuera de proteger a mi cuidador para sobrevivir. Este cachorro llega participando al 100% en la vida. Es un participante total. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene miedo, que no tiene dudas, que participa plenamente, diría que no tiene limitaciones. Y no tiene limitaciones de manera natural porque ciertamente su cerebro es una máquina que está construida para observar el ambiente en donde llega y sobrevivir en ese ambiente. Eso es lo que hace el cerebro. Entonces, ese cachorro llega a ese lugar, ¿no? A ese Dasein, y se encuentra con que hay unas reglas, unos límites y hay unos cuidadores a quien tiene que proteger. Resulta que empiezan a ocurrir eventos que le causan dolor. Algunos son eventos físicos, algunos son eventos emocionales. Lo cierto es que esos eventos le causan dolor. Hay un paradigma del humano, un paradigma como especie, como miembro del reino animal, que nos dice que sentir dolor es peligroso, nos pone en peligro. ¿Recuerdan? No, puedo ser casado o puedo no casar. Requiere entonces automáticamente encontrar estrategias para tapar ese dolor, para taparlo, para que ese dolor no se vea. Pero no solamente mi dolor me pone en riesgo, sino que cuando el cachorro siente dolor, el cuidador se preocupa, hasta le duele. Y entonces, no solamente es mi propio dolor el que me pone en riesgo, sino el dolor de mi cuidador. Es decir, que tengo de alguna manera dos amenazas. El yo estar experimentando dolor me pone en riesgo y además la experimentación de dolor de mi cuidador también me pone en riesgo. Básicamente lo que quiere decir es que estos eventos son peligrosos. Esos eventos que me causan dolor son peligrosos. Eventos que me causen dolor físico, eventos que me causen dolor emocional, son peligrosos. Tengo que, al igual que el humano prehistórico, encontrar mecanismos para tapar ese dolor. Al humano prehistórico lo ponía en peligro el dolor porque no cazaba o era cazado
al humano moderno, cachorro, ese dolor lo pone en peligro porque su propio dolor lo vuelve visible y el dolor de sus cuidadores lo pone en peligro porque si ellos están mal, no me van a poder proteger, no me van a poder cuidar. Ahora, como soy un cachorro, usualmente yo no tengo control sobre esos eventos. Yo no tengo control como cachorro. Yo como cachorro no puedo ponerme el pañal y quitarme el pañal. Yo no puedo hacerme una agüita de tilo porque me duele la panza. Yo no puedo ir y coger algo para comer porque tengo hambre y me causa dolor, ¿no? Me duele la panza porque tengo hambre, o me duele la panza porque tengo cólico, o me duele la cola porque me quemé, o me duele la cabeza porque me caí y me golpeé. No tengo control sobre los eventos y no tengo control sobre los eventos que le causan dolor a mis cuidadores. Yo no tengo control sobre si mi mamá, mi papá o mi abuelita se preocupan por mí, por mi llanto. Yo no tengo control sobre eso. Y ciertamente yo no tengo control sobre los eventos que me causan dolor emocional. Yo no tengo control sobre mis papás peleando y yo quiero que estén en paz y los veo peleando. Yo no tengo control sobre mi mamá llorando porque se le murió la abuela, o porque el marido la dejó, o porque su negocio va mal, o porque tiene un cólico menstrual del hijo de mama. Yo no tengo control sobre eso. Yo no tengo control sobre los eventos que me causan dolor. No tengo ningún control, es decir, no puedo hacer nada al respecto como cachorro. Pero mi cerebro recuerda que en el pasado construyó un mecanismo para tapar el dolor al salir a cazar, para tapar las emociones al salir a cazar. Mi cerebro tiene esa habilidad innata, la tiene presente. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es que a pesar de que conscientemente no hago esa distinción entre el evento y la interpretación, no soy consciente de ello, pero inconscientemente mi cerebro sí tiene esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Dice, yo no tengo control sobre el evento, pero tengo control total sobre ¿qué? Sobre la interpretación. No tengo control sobre el evento, pero tengo control total sobre la interpretación. Entonces empiezo a utilizar mi control sobre la interpretación para tapar el dolor. Empiezo a utilizar el control total cerebral. Esto es automático, el cachorro no lo piensa como, voy a cambiar la interpretación. No, el cachorro no tiene esa distinción. Entonces, pero se da cuenta que puede tapar el dolor, acabar con el dolor si cambia la interpretación. Y esa es una habilidad que tiene el cerebro y que lo ha tenido desde hace 30 o 40 mil años, desde que somos Homo sapiens, E insisto y reitero, desarrollamos esa habilidad para poder sobrevivir como especie. Si nosotros no hubiéramos desarrollado esa habilidad como especie, no existiríamos porque nosotros no somos la especie más poderosa de la naturaleza sin la tecnología. Nosotros nos come este perro que está por aquí caminando, si tuviera dientes y tuviera hambre y nos encuentra aquí por la noche solos, pues nos come. Nosotros no somos físicamente, no somos el animal más poderoso de la naturaleza. Esa es la evidencia que existe de que el cerebro desarrolló un mecanismo para tapar la emoción, para ocultar la emoción y sobrevivir. ¿Cuál? Que seguimos aquí, ¿no? Que seguimos aquí. Bien. Entonces ese cachorro se empieza a dar cuenta que puede manejar no los eventos, sino la interpretación. Todo este proceso, por la manera como está diseñado el cerebro, ocurre en el lenguaje. Es decir, que estas son habilidades o estas son estrategias que solamente empiezan a ocurrir cuando empieza a ocurrir el lenguaje. Por eso entre los 0 y los 2 años, el cachorro usualmente simplemente manifiesta su dolor hasta que se le quita. ¿Por qué? Porque su cerebro no construye todavía este poder, esta habilidad de lenguaje. El poder interpretativo
o la interpretación ocurre es en el lenguaje, ¿no? En la existencia de un lenguaje. Entonces, cuando no tenemos un lenguaje de 0 a 2 años, no hay esa posibilidad. Ahora, hay pruebas que dicen que entre los 2 y los 3 años ya empieza a existir un lenguaje. No se ha desarrollado aún en el cachorro no ha desarrollado aún sus mecanismos físicos para poner en palabras lo que tiene que decir, pero su cerebro ya tiene un lenguaje. Hay evidencias, por ejemplo, que los hijos de sordomudos que se comunican con signos tienen comunicación con sus hijos de los 2,5 años en adelante a través de signos. Es decir, que a los 2,5 años, 3, los niños ya entienden. O sea, ¿qué quiere decir ya entienden? Ya le están poniendo historias a lo que está sucediendo. Ya hay interpretación. Lo que pasa es que esa interpretación es lingüística, pero es en el cerebro de ellos. Todavía no lo pueden poner en palabras. Y por supuesto, si están en un ambiente en donde la única comunicación es verbal, pues ellos pareciese que no tienen la habilidad ni de comunicarse ni de interpretar, pero en realidad ya están construyendo interpretaciones en su mente. Insisto, esto se ha demostrado porque los hijos de parejas sordomudas, más o menos a los 2 años y medio, 3, empiezan a tener alguna comunicación básica a través de signos, de manifestar ideas, de transmitir ideas, de transmitir sentimientos, de transmitir mensajes a sus padres a través de los signos. ¿Por qué? Porque ya los deditos están desarrollados y pueden hacerlo. Lo que no se ha desarrollado aún es su sistema tráqueo lingüístico para poder hablar, pero ya tienen la habilidad de hacerlo. Es decir, que más o menos a los 3 años empieza el proceso. Ahora, ¿por qué decimos que es más adelante? Porque a los 5 años ya está desarrollado, o sea, ya a los 5 años pueden hablar, ya a los 5 años hay un lenguaje. Es decir, que a los 5 años sí o sí, tenemos un sistema interpretativo. Es decir, podemos observar algo y contar una historia sobre lo que observamos. Nuestro cerebro es una máquina de sobrevivencia. Hay eventos que me causan dolor. Ese dolor me pone en riesgo. Entonces, el mecanismo que tiene mi cerebro para que ese dolor desaparezca es cambiar la interpretación. Cuando cambia la interpretación, el dolor desaparece. Ahora, ¿por qué cuando cambio la interpretación el dolor desaparece? Porque todo lo que tiene que ver con dolor emocional, lo que me causa dolor no es el evento, sino la interpretación del evento. En lo físico no, en lo físico lo que me causa dolor es el dolor, o sea, lo que está ocurriendo físicamente. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a encontrar? ¿Cómo empiezo a evadir este dolor? Pues en lo físico aprendo a caminar, aprendo a gestionar mi vida al baño, aprendo a encontrar mecanismos para que cuando sienta dolor yo lo pueda gestionar. Yo aprendo a ir al baño, yo aprendo a limpiarme la colita, yo aprendo a comer, yo aprendo a ir dónde está la comida, yo aprendo a que cuando me dé ese dolor, yo encuentre la manera de quitarme. Entonces desarrollamos mecanismos físicos para evadir el dolor físico. Voy creciendo, entonces ya me defiendo, ya encuentro mecanismos. Pero emocionalmente, mi único mecanismo es cambiar la interpretación, porque lo que me causa dolor es la interpretación. Ahora, al cambiar la interpretación, cuando empiezo a jugar con las interpretaciones, sigue primando mi sobrevivencia y a los 5 años, alrededor de los 5 años, mi sobrevivencia está directamente relacionada con el bienestar de mis cuidadores. Entonces, ocurre algo en el mundo, ocurre un evento en el mundo. Ese evento de manera automática me causa dolor. Ese dolor causa 2 cosas. Una, que mi cuidador se preocupe, y 2, que yo esté en riesgo. Entonces, necesito quitar ese dolor. ¿Cómo lo quito? Encontrando una interpretación que justifique, que vuelva normal, que vuelva aceptable, que valide lo que está sucediendo en el mundo. Necesito encontrar una interpretación que vuelva normal, que valide, que justifique lo que está sucediendo en el mundo. ¿Para qué?
para que ese dolor desaparezca. La única manera como el dolor va a desaparecer cuando es emocional es si yo encuentro una interpretación que valide, que normalice, que justifique eso. Necesito encontrar una interpretación que valide y justifique ese evento. Esto es fundamental entenderlo. Y aquí lo jodido de esto es separar el evento y la interpretación. A mí no me duele ver a mi mamá llorando. A mí no me duele ver a mi mamá triste. Me duele la interpretación que yo hago de ver a mi mamá llorando. La interpretación que yo hago de ver a mi mamá triste. ¿Por qué? Porque la amo, porque me preocupa, porque me pone en riesgo. Eso me causa dolor. No la señora llorando. La señora llorando es neutro. No significa nada. Está llorando porque tiene cólico. Está llorando porque le cayó una piedra en el dedo. Está llorando porque se acordó del primer novio. Pero yo desde mi observador, como cachorro, yo no veo eso. Yo lo que veo es a mi cuidadora débil. Y eso me duele, me asusta, me pone en riesgo. Y no hemos construido relaciones con nuestros hijos de decirles, cuando me veas triste, pregúntame por qué estoy triste. Al contrario, cuando un niño le dice a su mamá o a su papá por qué están tristes, no, yo estoy bien, no te preocupes, como si fueran tontos. Entonces, necesito encontrar interpretaciones que normalicen, vuelvan aceptable y validen, justifiquen los eventos que me están causando dolor, porque la interpretación automática que me causa dolor me pone en riesgo. Ahora, ¿por qué me duele ver a mi mamá mal, a mi papá llorando, a mi papá débil, a mi papá enojado? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me causa dolor automático? Me duele porque me pone en riesgo. Me duele porque amo a esa persona, porque tengo conexiones emocionales con esa persona. Y me duele porque tengo que protegerla y no puedo protegerla. Me duele porque yo participo al 100%, ¿no? Y nazco como una posibilidad. Creo que puedo comerme al mundo y creo que soy invencible y creo que voy a vivir para siempre porque esa es la manera natural o como llegamos a este planeta. Y luego el mundo me dice, no, ni vas a vivir para siempre, ni puedes tenerlo todo. Y me duele. La razón por la cual me duele es porque yo vengo con una conversación de yo soy importante, yo soy capaz, yo soy valioso, yo puedo tenerlo todo. Con esa nazco y resulta que no es cierto. Resulta que los eventos me muestran que no es cierto. Me muestran que que no vale la pena dar el 100% porque no voy a ganar. Llego a dar el 100% y lo que encuentro es dolor. Entonces, mi cerebro me dice, ok, da el 90. Si bajas un poquito tu nivel de participación, el dolor va a disminuir. Y adivina qué pasa, disminuye. Y entonces te dice después, no, pues entonces da el 80. ¿Por qué? Porque si te duele, todavía te duele al 90, da al 80 y verás que el dolor disminuye. Es una estrategia de sobrevivencia. Porque si dando al 100% me duele al 100%, si doy el 90 me duele al 90, si doy el 80 me duele al 80, si doy el 50 me duele al 50. Protegemos el ego. Es el que cuando sale mal algo te dice, que ni quería, eso no es tan importante, eso no me jode tanto. Dolió, pero no dolió tanto. Y es el que permite, por ejemplo, que el adulto pueda hablar de cosas tremendas de su niñez como si no fuera él. Es el adulto que dice, no, mis padres fueron lo mejor del mundo, cuando en realidad no lo fueron, porque hay padres que no fueron lo mejor del mundo. Pero sus hijos dicen, no, mi papá, perfecto. Mi mamá, podemos evadir el hecho de que no solamente no fueron perfectos, sino que nos causaron mucho dolor. Entonces volvamos al cachorro. Interpretación que vuelva normal, que vuelva aceptable y que vuelva válido los eventos que me causan dolor. Pongamos algunos ejemplos. El evento, la interpretación automática y la interpretación que construye, o la creencia. Si te portas bien, te llevo al parque. Yo me porto bien, desde mi perspectiva. El cachorro se porta bien. El evento, mi papá tuvo que trabajar y no lo llevó al parque. La interpretación automática es, yo importo. Esa es la interpretación automática. Y esa me causa dolor. Yo soy importante. Como el evento no está cuadrando con mi interpretación automática, que como lo que está pasando no cuadra con mi interpretación automática, ¿qué ocurre? Duele. Esta interpretación automática causa dolor. Me duele, porque en mi mente la verdad es que yo soy importante. En mi mente la verdad es que mi cuidador es su palabra. Me duele ver porque yo pensaba que él era su palabra. Me duele porque yo pensaba que podía lograrlo todo, que podía manejarlo todo. Me duele porque pensaba que yo era
lo más importante para él. Ahora, como yo no puedo hacer nada al respecto porque yo no le puedo obligar a que me lleve al parque, ¿qué puedo cambiar? Mi interpretación, porque lo que me está causando dolor no es el evento, es mi interpretación automática. Entonces construyo una interpretación que justifique y valida que no me lleve al parque. Yo no importo, el trabajo es más importante. Ahora, cuando yo esta interpretación la vuelvo la verdad, ¿qué pasa con el dolor? Ante el evento, desaparece. Ah, es que yo no importo. Entonces, que me digan que me van a llevar al parque y no me lleven, se vuelve normal. Ah, es que el trabajo es más importante que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que me prometen algo y la razón es el trabajo, ya no me duele. Claro, es que el trabajo es lo más importante. Entonces, construyo una interpretación, yo la construyo. ¿Por qué la construyo? Porque la interpretación automática me causa dolor. La interpretación que me valida me causa dolor. La interpretación que me pone a mí de primeras me causa dolor. La interpretación automática del humano de yo puedo tenerlo todo, yo puedo lograrlo todo, me causa dolor. Me duele. ¿Por qué? Porque no puedo tenerlo todo, porque no funciona, porque no cuadra. Entonces construyo una interpretación que tape el dolor. Nosotros nacemos como una posibilidad infinita. Donde nacen, muchas, sacarle el máximo provecho a lo que tienen. O sea, el cerebro, como no tiene una historia, es una máquina de creación. Siempre ve el lado positivo. Los eventos como padres, nuestras acciones como padres, tienen que ver directamente con las creencias que nosotros construimos. Es decir, que en realidad las acciones que yo tomo como padre o no tomo como padre simplemente están perpetuando las creencias que yo aprendí. Es todo, dicho rigurosamente. Yo construí unas creencias dado el comportamiento de mis padres y esas creencias influyen en mi comportamiento y resulta que mi comportamiento le causa dolor a mis hijos y ellos crean dramáticamente las mismas creencias. Por eso es que yo te digo que si tú estudias tu historia hacia atrás, tú encuentras que los eventos han cambiado, pero las creencias dramáticamente similares. Y al cambiar las creencias, sí cambia el evento, pero la creencia para tapar el dolor. El día que nosotros descubramos cuál es el mecanismo por el cual el humano construye una interpretación y cuál construye, ese libro se vende. Por ahora quiero que entiendan el proceso mediante el cual el humano construye su personalidad, sus creencias. Luego vamos a ver cómo proyecta eso a su vida mientras va creciendo. Porque como coach contextual yo necesito apoyarlo a que deconstruya esa creencia y entienda que el problema no es lo que está pasando, sino cómo se está relacionando con lo que está pasando. Yo quiero mostrarle que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con el mundo, tiene que ver con su perspectiva del mundo. Y quiero mostrarle que esa perspectiva del mundo, él no nació con ella, la construyó por unos eventos que ocurrieron. Y quiero mostrarle que esa es su tendencia automática, y quiero mostrarle que ese es su automático, y quiero mostrarle que en la medida en que siga siendo razonable y creyendo lo que su mente le dice y creyendo que como lo ves como es y creyendo que sabe, en la medida en que viva la vida y camine por la vida pensando que sabe, lo más seguro va a seguir teniendo los mismos éxitos, pero va a seguir teniendo los mismos fracasos, porque van automáticos. Ahora, yo lo que quiero mostrarles cuál es el automático, porque al final la única persona que puede decidir moverse de razonable a metarazonable es el cliente. Pero no es una invitación a hacerla porque sí, no es una invitación a hacerla porque el sol y las estrellas hoy están alineadas, es una invitación que tiene un fundamento filosófico. Ahora, puede que no le ponga atención y puede que siga haciendo lo que quiere, pero tarde o temprano va a regresar y te va a decir, oiga, hay que sí, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Pues vamos a mirar el proceso de construirla. Esto pasó. Esta fue su creencia automática. Esa creencia automática le causó dolor. Para tapar el dolor construyó la creencia. ¿Qué pasa si esta creencia deja de ser la verdad? Va a haber dolor. Me voy a sentar y voy a decir, eso que pasó me dolió y no lo voy a decir. Voy a sentir tremendamente ese dolor causado porque mi papá no me llevó al parque. ¿Tú crees que eso se va a quitar porque en una sesión tú lloraste porque tu papá no llegó al parque? Mira, no. Despertamos a que conozco mi automático, pero toda tu vida tu tendencia va a ser venir aquí y luego moverte acá. Y muchas veces no vas a hacerlo. Muchas veces te vas a dar cuenta tarde cuando estás metido otra vez en el lío. La razón por la cual estás sentada en tu sesión de coaching es porque no está teniendo la vida que quiere vivir.
Y eso le duele. Ustedes lo que quieren es cómo evito el dolor. Esto no es terapéutico, esto no cura a la gente. No hay transformación, no se quita. Aprendo a vivir con ella. Soy consciente que la tengo, pero no la quito, no la pierdo, porque esa misma conversación te tiene bendiciones. Pero yo no soy importante ni una bendición. Claro, te permite ser una extraordinaria empleada, una extraordinaria persona que se para por otros. ¿Por qué crees que somos tan buenos para apoyar a otros? Porque tenemos una conversación de yo no soy importante, yo sé que la tengo, yo no me la he quitado, la tengo. Gracias a ella estoy aquí, no estoy en Huesaco aguantando calor con mi esposa, porque si yo fuera importante estaría allá. Es que las conversaciones no son malas. Eso es otro cuento que nos venden para vendernos talleres. No son ni buenas ni son malas. Son conversaciones. ¿Cuándo requiero trabajarlas? Cuando me están frenando de crear lo que yo quiero. La idea es girarla y cambiarla. No se puede, porque si la giras y la cambias, dejas de ser tú. Tu conversación limitante ha creado extraordinarias bendiciones. Tu conversación sobre el amor ha creado extraordinarias bendiciones. Ahora, también en esa relación seguramente ha creado situaciones que no te gustan y que te han causado dolor. Pero es la misma. Entonces, si tú cambias la conversación sobre el amor, adivina qué es lo primero que haces. Sacas a Robin de tu vida, porque ya no cuadra. O peor, él te saca a ti, porque ya no cuadran. Entonces, ¿cambiarla? No creo. Si yo tengo una conversación del amor es a golpes, si yo tengo una conversación de que quien me ama me maltrata, jamás seré atractivo para alguien que tiene una conversación de a quien amo, apoyo y respeto. Será atractivo para quien tiene una conversación, yo al amor lo maltrato. Y esto no tiene nada que ver con el físico, ese es tu consciente, pero el elefante, ¿te acuerdan que hablábamos de que el cerebro es como tú montada en un elefante y tú crees que tú vas manejando? No, el elefante, mientras tú estás buscando el monito de ojos azules, el elefante está buscando el que lo maltrate. A veces cuadran, a veces el elefante y tú cuadran, y entonces tienes, no, este es el hombre de mi vida, y a la semana tenga, y a veces se alinean de manera positiva. Esto no está ocurriendo en tu consciente, esto está ocurriendo en tu inconsciente. Nadie se levanta por la mañana y dice, yo no valgo, pero luego va y se come en desayuno algo que no le sienta bien. Nadie está pensando por la mañana el amor es agresivo, pero a las 7 de la mañana estás mirando a tu pareja, puta. Ahora, a las 12 del día lo amas con toda pasión y todo, ¿no? No es que te quedes ahí, no es que vivas ahí. El contexto que nosotros queremos explorar es el inconsciente. Nadie se levanta por la mañana y dice, yo no puedo tener lo que yo quiero. No tiene nada de malo no participar totalmente en la vida. ¿Qué es lo que determina que alguien interprete, yo no voy a ser igual a mis papás y otro determine, yo voy a ser igual a mis papás? No sé, no tengo idea. Es el libro que no existe. Porque si ese libro existiera, se lo venderíamos a los papás y crearíamos hijos perfectos, hijos amoldados, hijos distintos a nosotros. O sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de definir por qué se inventó esto, en lugar de inventarse el parque es malo y hay que tener plata en la vida, no sé, no sabemos. Antes de ir a cómo la maneja, veamos en cómo construyo una vida en donde esa creencia está presente.